cuando tú vendes, te callas. La mejor estrategia para mí es callarse. Una vez que tú has dicho lo que tienes que decir, cállate y traslada la presión al otro lado. Antes decíamos, no, ¿quién es el vendedor? El que habla más, el que cuenta chistes. Sí, puede tener esas cualidades, pero una persona que no tenga esas cualidades, pero que las sepa suplir con un tema de servicio al cliente, con un tema de orden, con un tema de disciplina, con un tema de proceso, puedes tener mucho éxito en las ventas. Un profesional de las ventas tiene que planificar. A mí me encanta una frase que dice que fallar en la planificación es planificar la falla. Planificar su día, planificar sus clientes, conocer a sus clientes, conectar con el cliente, conocer sus necesidades, conocer sus características, saber escuchar. Tenemos una boca y dos orejas. Entonces, el vendedor que más habla es el que menos vende. El camino del emprendedor es difícil. Hay una frase que dice que cuanto más te enamoras de tu producto, más te alejas del consumidor. Entonces, cuando tú estás muy metido en tu negocio, tú crees que tú lo sabes todo, entonces quieres hacerlo todo rápido. El principal problema de la comunicación es que existe la ilusión de que se ha dado. Tú das un mensaje y tú crees que el otro te ha entendido como tú quisiste decirlo, en el tono que tú lo dijiste y con el mensaje que lo dijiste. Sí. La comunicación tiene que ser breve, concisa, muy clara, con preguntas. No asumas. Tú dices las cosas como tú lo entiendes. Cuando tú trasladas una comunicación, tiene que ser lo más clara posible. Hola Orlando, mucho gusto. Muchas gracias por venir. Gracias por venir a las instalaciones de Estar Bien. Preséntate, por favor, a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria. Ok. Hola Carla, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tus instalaciones están muy bonitas. Gracias. Te deseo muchos éxitos. Bueno, yo soy Orlando Borja. Actualmente yo me dedico a varias cosas en el ámbito independiente. ¿Okay? Hasta hace 1 año y medio atrás yo estaba en el mundo corporativo como director comercial de una empresa muy grande, hasta que decidí cambiar un poco de trayectoria y dedicarme a actividades independientes. El día de hoy estoy como director de empresas, estoy como consultor, estoy como coach y estoy como chair en Vistas Perú, que es una actividad muy interesante que está captando mucho mi atención en este último año en realidad. Así es que nada, estoy ahí con esas actividades independientes. ¿Qué he hecho anteriormente? ¿Qué he estudiado? A ver, yo tuve una carrera o un desempeño un poquito diferente. Muy bien, ¿ya? Un poquito diferente. ¿Cómo es eso? Sí, un poquito diferente en realidad a lo que se hace, entre comillas, normalmente, ¿no? Tú normalmente terminas el colegio, haces la universidad, te gradúas, tienes un trabajo, etc. En mi caso no fue así. ¿Okay? Yo terminé el colegio, no pude ingresar a una universidad en ese momento porque mis posibilidades económicas no me permitían a una particular y no ingresé a una universidad nacional porque tenías que ser casi un genio para que puedas ingresar. Sí, entonces, bastante empecé muy joven a trabajar, a los 16 años. A los 17 estaba estudiando en un instituto superior de computación, porque se decía en ese momento que la computación era el idioma, la carrera del futuro. ¿Eso hace cuántos años más o menos? ¿Como 20 años? Voy a delatar mi edad, pero no, mucho más. No. Mucho más, o sea, hace más de 30 años. Wow. Hace más de 30 años, ¿no? Entonces, empecé a estudiar ahí computación. Claro. Empecé a trabajar en computación y a los 19 años fui profesor de computación. Excelente. Después formé mi empresa de computación, o sea, tú aprendiste toda la línea de carrera y la aplicaste. Claro, o sea, programador de sistemas, etcétera, analista de sistemas, yo hacía software para empresas, ¿okay? Y en una de las empresas a las cuales le hice el programa, hice mucha empatía con el gerente general y él me propuso quedarme a trabajar con él. Yo dije, ¿pero en qué? Yo no tengo ¿en qué voy a trabajar acá? Yo trabajo en sistemas. Me dijo, no, quiero que trabajes en ventas. ¿Te dio el perfil? Sí, ¿O tú ya sabías qué ibas a hacer para vendedor? Para nada. Yo no tenía la menor idea que iba a terminar en ventas. Entonces, él me propuso trabajar en ventas. Me dijo, tú tienes el perfil para trabajar en ventas. A mí me has vendido algo, tienes todas las cualidades y lo vas a hacer. Cuento corto, me contrataron de vendedor. Y ahora, sobre ello, justo... ¿Tú sabías, o sea, tú te la creías de que tú tenías el perfil de ventas o él era un visionario que realmente vio muy buenas actitudes en ti para ello? Yo creo que más fue de él, ¿ya? Porque yo lo que siempre he tenido ha sido confianza en mí, porque él me retó.
O sea, me hizo una pregunta que me retó y yo chapé el reto en realidad. Claro. Sin saber a lo que me estaba metiendo. Chapaste la oportunidad. Chapé la oportunidad, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en ventas en esa empresa y fui en muy corto tiempo el vendedor estrella, ventas industriales en ese momento. Así, empíricamente, sentido común, ya lo vamos a conversar más tarde, algunos temas. Y nada, después pasó como 8 años y vino el Fujishock. Entonces ahí había que cambiar de rumbo, entonces ahí es donde entré a esta última compañía, que es Perú Pharma, y estando ahí ya yo seguí la universidad, porque recién en ese momento se abrieron estos programas para gente que trabaja, para adultos. Claro, en las noches. Las noches, entonces yo fui la segunda promoción de todo el Perú que inició ese programa, y después ya hice pues el MBA en el INCAE, el MBA en Adolfo Ibáñez, los cursos de negociación en Harvard, ya hiciste toda tu línea de posgrado. O sea, me pasé 10 años estudiando, trabajando y además de la familia, ¿no? Y llegué a ser director comercial de una compañía muy, muy grande en el Perú, y viendo temas de estrategia también, ¿no? Porque los últimos años mi trabajo ya no fue solamente de ventas, sino más de un tema de diversificación de la compañía, de estrategia empresarial, etcétera, ¿no? Entonces tengo un pequeño camino recorrido ahí en el mundo empresarial, de las ventas y varios temas. Excelente. ¿Y qué has podido aprender a lo largo de todos estos más de 20 años de carrera a nivel comercial? ¿Con qué te has quedado? ¿Con qué reto te has quedado? Mira, varios, ¿ya? Una es, como te dije al principio, que en esta vida no hay una sola forma de hacer las cosas. Exacto. A veces tú te puedes frustrar cuando dices, no, de acá tenía que ir acá, de acá tenía que ir allá, y no, o sea, no es, los caminos no son lineales, o sea, entonces hay que disfrutar el camino paso a paso, construirlo, visionarlo, porque el día de hoy, por ejemplo, uno podría decir, oye, el camino para ir avanzando es ser un gerente funcional, ser gerente general, después ser miembro del directorio, etc. Sin embargo, yo he pasado de un gerente funcional a ser miembro del directorio de varias empresas. Wow. ¿No? Circunstancias se dieron, X, ¿no? Entonces, el principal aprendizaje para mí es que no hay un camino lineal para hacer las cosas. Qué importante. Y que tampoco nunca es tarde. Qué importante lo que mencionas, porque de verdad que uno siempre nos han programado de alguna forma así, desde nuestros papás, abuelos, de que siempre debemos terminar el colegio, hacer la universidad, y mucho actualmente se vocea de ello, ¿no? De que, no sé, bueno, ya los youtubers se van al otro extremo de, no sé, no estudies si es que una universidad, si es que obviamente pues tu línea es otra cosa, pero no va por ahí tan extremista, pero lo que tú indicas es verdaderamente aplicable a la realidad, que realmente nunca es tarde para poder empezar y nunca es el mismo camino para todos, y que todos podemos llegar al éxito que cada uno construye de diferente manera. El tema es de que actualmente, a lo que mencionas tú, hay una cultura que yo denomino la cultura del microondas. A ver, cuéntame qué es eso. A mí nunca la había escuchado. La cultura del microondas. La tienes que patentar, ¿eh? Todo lo queremos rápido. Quieres preparar algo, lo metes al microondas, 3 minutos ya está, y así por el estilo. Entonces, muy poca gente, digamos, se toma el tiempo de decir, oye, esto me va a tomar tanto tiempo, quiero ir. Entonces, si bien es cierto, no hay una secuencia definida, ¿okay? Pero sí tiene que haber un periodo de maduración en todo lo que hagas y pensar en el largo plazo. Exacto. En el largo plazo. Yo me gusta mucho la lectura y leí un libro que se llama Las lecciones del bambú o algo así, que nos habla de eso, ¿no? El bambú, para que empiece a germinar una plantita, demora años. Por supuesto. Años. O sea, no sale nada. Y tú en ese tiempo estás regando, abonando, cuidándolo, no sale nada. Pero una vez que sale un tallito chiquitito, empieza a crecer y tú lo ves crecer y en 15 días tiene 15 metros de altura. ¡Wow! Excelente. Y sigue creciendo. Exactamente. Entonces, y sobre ello lo que lo mencionas es bien importante porque de alguna forma nosotros queremos todo rápido, lo que tú mencionas. Exacto. Y sobre ello tampoco no nos trazamos metas, ¿no? O sea,
somos emprendedores, sí, abramos el negocio, vendamos, no sé, chocolates, y de pronto queremos que ya fluya, pero no vendemos nada, ya, cerremos el negocio, ahora abrimos otro, y no sé qué, y no sé cuál. O sea, no, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo de maduración, y también, obviamente, tenemos que irnos capacitando en el camino, porque si no podemos hacer crecer el negocio, ¿no? Exacto, sí. El camino del emprendedor es difícil, ¿no? Así es. Entonces, hay una frase que dice que cuanto más te enamoras de tu producto, más te alejas del consumidor. Esa frase me encanta, ¿sabes? Entonces, cuando tú estás muy metido en tu negocio, tú crees que tú lo sabes todo, entonces quieres hacerlo todo rápido, no te detienes a veces un tiempo a pensar, a decir, oye, este tema va por acá, las tendencias van por acá, necesito este recurso, mis clientes están yendo por este sentido, mi competencia está haciendo esto. A veces no hay una forma estructurada de ver el negocio y todo lo queremos muy rápido. Así ¿no? es. Entonces, eso es un freno y eso es un riesgo muy grande que tienen muchas empresas, no solamente los emprendedores, ojo, o sea, yo sé de experiencias de empresas muy grandes que también a veces pasan por ese proceso, si es que no, como decimos en términos futbolísticos, no paran la pelota y la pisan, ¿no? Así es, porque claro, como expertise y como coach has podido ver muchas realidades, muchas historias de cómo los emprendedores, empresarios lidian día a día con cada una de sus retos que tienen dentro, y lo que indicas es bien cierto, ¿no? O sea, puedes de algún momento tú querer vender, no sé, vamos otra vez, vamos a vender chocolates, pero tal vez el público, tu cliente quiere caramelos, y tú le empecinas y que por favor, que cómprame el chocolate. No, pero yo quiero caramelos, ¿no? Entonces, obviamente, si no escuchas a tu cliente, no vamos a poder lograr vender o lograr captar y las metas que uno se traza, ¿no? Claro, si tú tienes una estrategia, por ejemplo, para tus productos o tu mercado, va a ser bien interesante porque tú vas a focalizar tus esfuerzos en eso. Si no lo tienes y disparas por todo lado, es como esta historia de este niño que pierde un objeto y su papá lo encuentra buscando en un sitio, ¿no? Dice, ¿qué se te ha perdido, papá? Se me ha perdido un juguetito. Y no lo encuentras. No lo encuentro. ¿Y dónde se te perdió? Allá. ¿Y por qué lo estás buscando acá? No, porque acá hay más luz, ¿no? Entonces, a veces estamos en el lugar equivocado, porque es más cómodo, porque es más práctico, porque nos sentimos mejor. Por no salir de nuestra zona de confort. Exacto. Entonces, tú tienes que determinar tus clientes, tu mercado y estar ahí, aunque sea incómodo. Así es. ¿No? A veces buscamos lo más fácil. Y ahí viene también el perfil de la misma persona, ¿no? De que a veces somos como que queremos las cosas fáciles, rápidos, como mencionabas, y al mismo tiempo, obviamente, a veces no necesariamente tenemos los aprendizajes necesarios para poder determinar y darnos cuenta dónde está el problema y qué oportunidad tenemos para poderla captar, ¿no? Exacto. Y dentro de la esquematización y lo que acabas de comentar, tú en tu camino de empresario vas a tener errores, porque los tienes, y todos los tienen, hasta los más grandes, ¿no? Pero dentro del tema de esquematización que yo siempre digo, a veces esos errores no se registran. Entonces corres el riesgo de tropezar con la misma piedra. Literal. Entonces llega un momento que dice, oye, pero esta historia ya la viví. Entonces, pero no aprendiste nada porque no lo documentaste, no le pusiste candados a que esa situación, circunstancia pueda pasar de nuevo, etc. Entonces, así es. Por eso es importante siempre el esquematizar, el tener los procesos, el documentar las cosas. Así es, claro. Bueno, en mi campo, que yo soy médico, obviamente, pues siempre vemos este tema del tema de prevención de riesgos, y cuando sucede algún accidente hay que documentarlo, hay que ver la investigación de accidente, qué es lo que pasó realmente para precisamente prever nuevamente que no vuelva a suceder algún incidente o accidente más adelante, ¿no? Y precisamente sobre ello, ¿tú cuál consideras que debería entonces, en el campo de la parte comercial, cómo consideras que es una persona, qué perfil tiene un vendedor? Ahora que tú, bueno, sabes que tu mentor anterior vio algo en ti que tal vez tú decías, bueno, yo no soy vendedor, ¿no? ¿De qué está hablando? Pero ahora tú ya sabes
cómo incluso has reclutado mucha gente para tu equipo de trabajo, ¿no? Durante estos años que has estado, tantos años que has estado en una empresa tan grande y en todo caso, ¿cuáles eran esas cualidades que debe tener un vendedor que uno debe verlo antes de entrevistarlo o leer un CV, ¿no? Cuando yo era niño y conversaba con mis amigos qué cosa queríamos ser de grandes, unos decían médico, contador, abogado, policía, artista, futbolista, pero nadie dijo yo quiero ser vendedor. Totalmente, es más, creo que es un tabú, ¿no? Exacto. O sea, uno le tiene que, yo no soy vendedora, Exacto. yo no tengo el perfil de vendedor, ¿qué estás diciendo? Hay cierto rechazo, ¿no? Es más, el día de hoy alguien que es vendedor te presenta su tarjeta y en esa tarjeta dice ingeniero de ventas, consultor, asesor de ventas, Un montón vendedor, de títulos. Key Account Manager, Sí. CAM, lo que fuera, pero son vendedores, ¿no? Así es. Entonces, en fin. Entonces, esto me lleva al eterno dilema si el vendedor nace o se hace. Wow, como el huevo y la gallina, ¿quién ¿No? fue primero? Hay algunos que dicen que nace porque ya la persona tiene comportamientos, estilos, tiene una personalidad pues, acorde a lo que se denomina, entre comillas, una personalidad de vendedor, ¿no? Antes decíamos, no, ¿quién es el vendedor? El que habla más, el que cuenta chistes, el que es más simpático, El extrovertido, etcétera. Sí, puede tener esas cualidades, pero una persona que no tenga esas cualidades, pero que la sepa suplir con un tema de servicio al cliente, con un tema de orden, con un tema de disciplina, con un tema de proceso, puedes tener mucho éxito en las ventas. Entonces, el día de hoy, la realidad es que en los entornos comerciales hemos pasado de un entorno donde hay exceso de demanda a donde hay un exceso de oferta. Cuando había exceso de demanda, todo el mundo vende en automático. Porque Así es. Entonces no requiere ser muy profesional. Ahora que estás en un mundo donde hay un exceso de oferta, Realmente. tienes que ser muy profesional. Tienes que tener las tácticas Tienes precisas. que tener las tácticas precisas. Entonces, ¿cuáles son esas características que debería tener un vendedor para tener éxito el día de hoy en un entorno de exceso de oferta? Es el profesionalismo. Palabra muy amplia, ¿no? Entonces, un profesional de las ventas tiene que planificar. A mí me encanta una frase que dice que fallar en la planificación es planificar la falla. Muy buena frase también, ¿ah? Entonces, hoy día me llevo todas las frases entonces, para mí. Tiene que saber planificar. Excelente. ¿No? Planificar su día, planificar sus clientes, conocer a sus clientes o a sus posibles clientes. Qué importante ser metódico como dentro de tu perfil como persona, ¿no? Exacto. A veces que decimos que no solamente, bueno, aparte de que tenemos que estudiar y todo ello, también tenemos que tener este orden, ¿no? El apuntar, el registrar y el poder analizar ello, ¿no? También es importantísimo para poder tomar decisiones a futuro. Correcto. Lo que tú dices, conectar con el cliente, conocer sus necesidades, conocer sus características, saber escuchar. Tenemos una boca y dos orejas. Entonces, el vendedor que más habla es el que menos vende. El vendedor que hace buenas preguntas y deja que el cliente hable, de lo que el cliente hable va a sacar, digamos, las herramientas para él poder vender. Claro, porque el vendedor te da la respuesta, el comprador, digamos, te da la respuesta. Mientras te dice su problema, Así mientras es. te dice sus puntos de dolor, mientras te muestra su principal dolor. Entonces, a veces dentro de la conversación no te dice explícitamente qué cosa es lo que necesita, pero tú ya entre líneas ya lo leíste. Así es. Y sí, es que en todo caso, con lo que mencionas, es que si, por ejemplo, yo hago un reclutamiento ahorita de entre 3 vendedores y encuentro a un vendedor que es sumamente extrovertido, habla un montón, se le ve que también es profesional, tiene muchos cursos, pero también encontramos a una persona que es un poquito introvertida, que tú lo ves callado, no introvertida, sino que es callado, que es pausado, pero que cuando le das un teléfono o un medio de comunicación se transforma. ¿Cuál es el perfil que en todo caso podríamos encontrar, o cuál de los dos son realmente ideales o vendedores, ¿no? A ver, ahí te voy a dar una respuesta que es un comodín. Ya. Depende. Sí, claro. Depende de lo que tú quieras.
Yo te voy a contar una experiencia rapidita de un vendedor. A este yo lo conocí en una casa que vendía automóviles. Entonces, tú veías al vendedor y tenía una apariencia totalmente inofensiva. Entonces, él se acercaba a los clientes, pero él era el que más vendía. Entonces, cuando hicieron un análisis por qué era él el que más vendía, entonces tenías por otro lado a un vendedor que era súper entrador, era el tigre de las ventas, se sentía con una seguridad tal. Claro. Entonces, él iba a los clientes y los abordaba, ¿no? Entonces, el cliente cuando lo veía así con tanta seguridad y tan avasallante, decía, uy, este me va a vender. Entonces, a los clientes no les gusta que les vendan. A los clientes les gusta comprar. Entonces, cuando el cliente siente que hay una amenaza, entre comillas, y ve que alguien le puede vender, inmediatamente pone la barrera. ¿Qué pasaba con este otro señor? Que este señor no tenía esa apariencia avasallante ni amenazadora. Entonces lo veían a él y normal, claro, y él con técnica, y sospechaban que era. Con técnica, ¿no? Con técnica sabía llegar a los clientes y terminaba vendiéndoles, porque el cliente al verlo así no activaba esas barreras de defensa que te he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que del sector en el que estés, B2B, B2C, industrial, etcétera, tú vas a definir el perfil, pero sea el que fuera, repito, el día de hoy tiene que tener un vendedor que tenga estructura, o que tú le des la estructura, que sepa planificar, que sepa investigar su mercado, que sepa investigar su cliente, que sepa abordarlo, que sepa hacer un cierre de ventas. Y una cosa muy importante, sobre todo si estás en un esquema de venta repetitiva, el servicio al cliente, ¿no? Ese servicio que tú le das al cliente el plus que le das. Va a generar esa fidelización, esa confianza. O sea, el vendedor que no genera confianza en el mediano o largo plazo no tiene éxito. Así es, porque no hay recompra, ¿no? No hay recompra, ¿no? Entonces, difícil contestar esa respuesta. Excelente. Esa pregunta, perdón. Bueno, es parte de, ¿no? O sea, de que uno pues a veces tenemos varios perfiles y a eso también quiero llegar y quiero enseñar de que obviamente no tenemos que ser el extrovertido, meternos a clases, no sé, de teatro, etcétera, etcétera, sino que realmente debemos tener técnicas y tácticas y sobre todo, obviamente, estructura, como lo has mencionado, para poder crear un buen perfil de un buen vendedor. Exacto. Y tener un buen guión. Muy importante. ¿A qué me refiero? Muchas empresas envían a su gente a la calle y no le dan un guión. Entonces, en cualquier negocio, tú tienes cuáles son las objeciones más recurrentes. Entonces, cuando tú a un vendedor lo mandas a la calle con una técnica muy conocida que se llama Acomoca, pero no la busques en... No, sí, creo que la he escuchado alguna vez en mis años. A como caiga. Sí, ¿ya? Claro. A como caiga. Si lo mandas así, un vendedor ante una misma objeción va a decir una cosa, el otro va a decir otra, de otra, y se perdió. Entonces, las empresas que hacen un proceso estructurado de sus ventas, ellos tienen un inventario de objeciones. Las principales, siempre va a haber algún cliente que te saca algo de la galera, ¿ok? Pero las principales las tienes. Y las principales dicen, si te dice esto, tú le vas a decir esto. Si te dice esto, le vas a decir esto. Entonces, es importante, como te digo, esa estructura, porque los clientes en muchos casos son predecibles, ya sus objeciones son las mismas, entonces, pero hay que tener un guión. Si no tienes el guión... Claro, porque tampoco no va a poder conocer a lo que está vendiendo, cuáles son sus beneficios, ¿no? Para poderlos enseñar y que él mismo pues los palpe, que se la crea, ¿no? Para poder transmitir eso al futuro cliente y poder realizar una venta exitosa. Bueno, Orlando, de verdad que ha sido muy, muy interesante todo lo que has mencionado. He aprendido un montón sobre el tema de lo que es venta, sobre todo el perfil. Estamos aprendiendo un tema de lo que es cuál es el perfil ideal, ¿no? De un vendedor, y de verdad que la tienes clarísima. Gracias por toda tu experiencia, gracias por todas tus palabras. Y bueno, quiero hacerte unas preguntitas. Son preguntas cortas, de respuestas rápidas, también cortas, sobre, obviamente, el tema de ventas y liderazgo. ¿Cuál es tu estrategia de negocio favorita? A ver, hay varias, pero mi principal estrategia de negocios es algo genérica, ¿ya? Para mí es la planificación. Yo te he dicho hace un momento la frase, ¿no? Fallar en la planificación es planificar la falla. Entonces, en cualquier estrategia que tú tengas,
Si tú tienes bien trazados los caminos, lo planificaste bien, el objetivo, a dónde quieres llegar, qué podría pasar en el camino, cuáles son tus alternativas, si tienes eso bien definido, vas a tener éxito. Perfecto. Entonces, para mí, eso es vital, es Excelente. súper importante y no puede fallar. ¿Cuál es la estrategia más innovadora que has visto en los últimos meses? A ver, no tanto en los últimos meses, yo diría que en los últimos años. Okay. Yo trabajé con una empresa, no voy a decir el nombre, que era la líder en el mercado de energizantes. ¿Okay? Sigue siendo líder en cuestión de soles, pero salió una empresa local, ¿no? Una empresa local claro. que hizo una estrategia de ventas tipo cruceristas a los taxistas en la calle. Ya sé cuál es. O sea, no hace falta decirlo. Sí, claro. Pero, digamos, eso me pareció fabuloso, porque ellos aprovecharon, digamos, un tema cultural de la gente, un tema de necesidad de la gente, y un tema, digamos, de miles de gente que trabaja digamos, en las calles haciendo transporte, y su estrategia fue por ahí, y la achontaron. Entonces, y hay una anécdota chiquitita, estábamos nosotros mirando cómo se desarrollaba esa estrategia, porque era la competencia, y estábamos por las calles y veíamos en las calles tiradas las botellas de ese producto. Y fíjate qué interesante, porque habíamos encontrado sin querer un indicador asociado a la cultura nuestra. La cultura nuestra no es porque sea tuya y mía, sino en general es que la gente tira las cosas a la calle. Lamentablemente. Entonces, si tú ves en la calle botellas de un líquido X, es porque se está vendiendo. Es porque se vendía más, ¿no? Ese es tu contabilizador, mejor que ninguno, ¿no? Mejor que que cualquier ninguno. equipo, mejor que apps. Sí. Una amiga escribió un libro que se volvió un éxito, y ella se fue a provincias, en un sitio X, y había uno de estos señores que venden libros piratas, y tenía su libro. Entonces me posteó, me llamó, dijo, oye, no sé si reír o llorar. Y yo le dije, bueno, ríe, porque nadie piratea un libro que no se vende. Así es. ¿No? Entonces, no digo que esté bien, pero está asociado, sí. Son indicadores que de alguna forma están asociados a la cultura de un país, una región. Y con eso puedes caso, medir qué cosa está funcionando y qué no, ¿no? Exacto. De alguna forma. Sí. Interesante. ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido sobre cómo cerrar una venta? Quedarte callado. Me lo llevo, ¿eh? Y a veces uno, por querer demostrar que sabe o darse, no sé, ¿no? Termina escuchándose a sí mismo y no escuchando al otro. Hay un libro que se llama Vende y cállate. Directo. Y yo estuve hace algún tiempo en Piura, creo que fue, ¿sí? Estaba haciendo un viaje de trabajo, de campo, con uno de los supervisores, y habíamos ido a cenar a un centro comercial allá, y al salir del centro comercial, ya para tomar el taxi, en el pasadizo del centro comercial había un señor con un tipo telescopio, ¿no? Y que decía que por 10 soles, algo así, o 5 soles creo, tú podías ver la luna, ¿no? Entonces yo dije, no puedo ver la luna ni hablar, o sea, no, sí, señor, que hemos trabajado con la Universidad de Piura y estamos haciendo estas investigaciones y ta. Yo le dije, oye, ¿no será que ese pseudotelescopio tiene ya pregrabado eso y yo voy a ver ¿Tiene eso? el sticker pegado en el lente? Pegado? No, me dijo. Entonces, bueno, yo pagué mis 5 soles y de puro esto empiezo a mirar por ahí, y el señor que me alquila seguía hablando con el supervisor con el que yo estaba, y le dice, no, con este telescopio hemos podido ver hasta Saturno. Entonces, cuando ya dijo eso, ya fue too much, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue poner mi dedo en el visor. Ajá. Y seguía viendo la luna, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente estaba el sticker ahí. Efectivamente estaba el sticker. Entonces, pero de repente mi escepticismo no hubiera sido tanto si es que él no hubiera dicho que vio hasta otro planeta. Clave. Entonces, a veces a nosotros lo que nos pasa es que hablamos de más. Entonces, cuando tú vendes, te callas. Y escuchas. Ese silencio fúnebre le traslada la presión al otro lado. Muchas veces tú haces un cierre de ventas y sigues hablando, y sigues hablando, y sigues hablando. Ya te capté. No, claro, ya. Que hagas córtala. Ese silencio para que la otra persona como que sienta esa presión. Exacto. Mira, Carla, ya te expliqué esto de acá, las ventajas, los beneficios, vas a obtener esto de acá.
tienes la opción de cerrar en este momento con estas condiciones. ¿Qué me dices? Ya. Bueno, ¿qué te digo? No, claro, te conlleva a que, bueno, decidas en ese momento. Yo te estoy trasladando a ti la presión. Pero si yo digo, ¿qué me dices? Porque fíjate y empiezo nuevamente, no terminas nunca. Sí. O sea, la mejor estrategia para mí es callarse. Una vez que tú has dicho lo que tienes que decir, cállate y traslada la presión al otro lado. Así es. Como que dice, pues, pateas la pelota al otro lado. Perfecto. ¿Y cuál es la habilidad de liderazgo más importante para ti? La comunicación. Yo hago consultoría también el día de hoy y a lo largo de mi carrera profesional han habido muchos problemas que se han dado por falta de comunicación. Cuando tú haces consultoría, generalmente una de las primeras cosas que salen es que hay problemas en la comunicación. Y acá viene otra frase que dice que el principal problema de la comunicación es que existe la ilusión de que se ha dado. Wow, claro, qué valioso. Y eso me lo llevo para todo, no solamente para las ventas, para todo. O sea, tú das un mensaje y tú crees que el otro te ha entendido como tú quisiste decirlo, en el tono que tú lo dijiste y con el mensaje que lo dijiste. Se da mucho ahora, ¿no? Con el WhatsApp, con el correo, ¿cómo lo dices? Tú asumes. Así es. Asumes. Entonces, para mí es la comunicación. La comunicación tiene que ser breve, concisa, muy clara, con preguntas. O sea, si tú me comunicas algo, yo te voy a decir, Carla, entonces, ¿me has querido decir esto? Sí. Ok, en ese momento, ahí se da. Un proceso de comunicación se da cuando la otra persona duplica lo que tú has dicho. Claro, no hay que asumir. No asumas. El gran problema es que asumes, el gran problema es de que tú dices las cosas como tú lo entiendes. O sea, si tú como líder de tu equipo, si tú estás dando una instrucción y tú lo estás dando, ¿por qué? Porque quieres reducir tus costos, porque quieres incrementar tus ventas, porque quieres mejorar el servicio, lo que fuera, eso está en tu cabeza, no está en la cabeza del otro lado. Entonces, cuando tú trasladas una comunicación, tiene que ser lo más clara posible. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por venir. De verdad que me llevo muchos aprendizajes el día de hoy. Todos nos llevamos muchos aprendizajes sobre cómo aprender estos procesos de varios caminos que a veces uno toma y que piensa que los estamos tomando erróneamente. Uy, no, debía haber primero estudiado en la universidad, no lo hice de esta forma o lo hice de otra, ¿no? Y no es así, todos son los tiempos, todos calzan perfectos, todos en su debido momento y siempre hay que capacitarnos en todo lo que hagamos. Y como indicas, la comunicación es importantísima y hay que escuchar al otro y sobre todo no asumir. Creo que la resumí muy bien. Si te gustan los libros, léete el libro de Miguel Ruiz, Los 4 Acuerdos. Uno de los acuerdos es no asumas nada. Y yo, dándote las gracias por este momento, y yo cerraría con algo que no hemos hablado, pero que me gusta mucho, que me ha ayudado muchísimo, y que es el tema de la actitud. Dicen que las buenas actitudes no garantizan el éxito, pero las malas actitudes sí garantizan el fracaso. Entonces, hagas lo que hagas, ponle actitud, como dicen los mexicanos, échale ganas, ¿no? Sí. Construye, sé un buen comunicador, trata de mejorar tu tema de liderazgo y nada, lo que hay que tratar es de ser un agente de cambio importante. Dicen que el tema del mundo mejor es una falacia, ¿no? Porque la gente dice, no, quiero al mundo mejor y quiero que el gobierno mejore las cosas, quiero que mi papá cambie, quiero que mi esposa cambie. No, lo que decía un famoso, decía, si tú como persona cambias, tu alrededor cambia. Tu micromundo cambia y la suma de micromundos mejores hace un mundo mejor. De todas Así maneras. que no te preocupes si el otro no cambia, si tú cambias ya estás haciendo una diferencia importante. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias.